entonces para este parcial vamos a tener entonces que hablar sobre series y sucesiones. Ya había puesto el grosor en otro, ¿cierto? Hay que hablar de series y sucesiones. Recordemos que existen un montón de series de diferentes tipos, ¿cierto? Tenemos pues como serie telescópica, ¿cierto? Tenemos por aquí la serie tipo P y otro montón de series, ¿cierto? Podemos tener McLaurin, ¿sí? Nosotros vamos a tener una infinidad de series a las cuales hay algunos métodos muy específicos. Y a estas series lo que nosotros buscamos de una u otra manera es determinar su convergencia o su divergencia. ¿Qué es la diferencia como entre converger y diverger? Pues básicamente cuando hablamos de convergencia es que por allá cuando estamos analizando el comportamiento de la serie en el infinito, ¿cierto? ¿Qué pasaría en la serie cuando cuando digamos los elementos de la serie van a ir aumentando cada vez más? O sea, es decir, cuando empiezan a irse hacia el infinito, tenemos, no sé, 10.000 términos, 15.000 términos, 20.000 términos de una serie. ¿Qué estaría pasando con ella? Si analizamos qué pasa con los términos por allá digamos, hacia un número muy grande, si estos términos tienden a un número, estamos hablando que hay una convergencia de esa serie. Pues lo contrario entonces sería que está divergiendo, ¿sí? Esa es como la primera idea de convergencia, ¿cierto? No estoy hablando de calcular el límite ni ningún criterio de convergencia o divergencia. Solo estoy diciendo, básicamente, cuando las series empiezan a comportarse hacia el infinito, pues si hay convergencias porque ellas normalmente se están acercando a un valor numérico, a una expresión numérica, ¿cierto? Y por lo contrario, la divergencia es que en ningún momento eso esté tendiendo a un valor específico, sino que esté tendiendo a cualquier otra cosa, normalmente a infinito. Bien, yo les traje como alguna serie de ejercicios para abordar, digamos, como algunos de los criterios, ¿cierto? Hay un montón. Está el criterio de la razón, el criterio de la raíz, ¿cierto? Para evaluar series telescópicas tenemos un criterio, para evaluar series P tenemos otro, tenemos el criterio de la integral, tenemos una serie de criterios que nos permiten a nosotros determinar cuáles son, digamos, cuál es la convergencia o la divergencia de las series que nosotros estemos planteando. Entonces, vamos a empezar como con una serie, vamos a empezar con una serie elemental, ¿cierto? Para empezar con uno de los criterios que a mi parecer es de los, un poco como los más sencillos, ¿cierto? Pero de los más simples. Entonces, voy a plantear la siguiente serie. Vamos a decir entonces, la serie desde 1 hasta infinito de menos 3 a la n factorial por n más 2 factorial. Bueno, por lo general, aquí les voy a dar como pequeños elementos para empezar como a tratar de tener ideas para abordar criterios. Por ejemplo, si yo tengo factoriales, normalmente, ¿cierto? O lo que uno normalmente como que está especificando es que entonces podemos usar un criterio relativamente sencillo, que es lo que lo conocemos como el criterio de la razón, ¿sí? ¿Qué me dice el criterio de la razón básicamente? Que yo debo de calcular la siguiente expresión. Debo de calcular el límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? Del valor absoluto de el término enésimo, ¿cierto? Más 1 sobre el término enésimo. ¿Se acuerdan de eso? Del criterio de la razón. La forma de evaluarlo. ¿O alguien no recuerda? Dime, Juan.
¿Podemos cancelar el factorial antes de? Pues digamos que podríamos hacerlo, ¿cierto? Pero por términos analíticos, dejémoslo así. Pero sí, podrías hacerlo. Pero por criterios analíticos, dejémoslo así, a ver qué pasa. De todas maneras, eh, el criterio de la razón me permite pues como hacer ese tipo de cancelaciones y otro montón de cosas. Bueno, pregunta del millón, a ver si ya estamos claros cómo funciona el criterio de la razón. Eh, ¿Qué tiene, qué sucede cuando yo evalúo el criterio de la razón? ¿Qué tipo de soluciones podría encontrar? ¿Quién me dice? Menor a uno, ajá, muy bien, mayor a uno, menor que uno e igual que uno. Muy bien. Tengo entonces básicamente esos tres posibles valores, ¿cierto? Pregunta, a ver si vamos con bien con eso. Pregunta. ¿Qué pasa cuando normalmente si yo calculo esto y el valor que obtengo para ese criterio de la razón, el resultado es menor que uno? Tengo para que sea igual a uno o tengo para que sea mayor que uno. Primer valor. ¿Qué pasa entonces si obtengo que básicamente el calcular ese límite a través del criterio de la razón me dio un valor menor que uno? ¿Qué significaría entonces? Que converge, ¿cierto? Que converge. Muy bien, súper. Ahora, ¿qué pasaría por lo contrario si nosotros decimos entonces que ese criterio es mayor a uno? Diverge, muy bien. Entonces, converge cuando el valor es menor que uno, diverge. Si al yo calcular ese límite me da un valor mayor que uno, diverge. ¿Y qué pasaría si yo le digo, hey, y si me dio uno exactamente? ¿Qué sucede entonces con el límite si pasa eso? No es concluyente, ¿cierto? Significa que debo de encontrar o utilizar otro método que me permita de pronto resolver ese problema, ¿cierto? A mí lo que me interesa entonces es o que converja o diverja. Si me da uno, debo buscar otro elemento u otro criterio de convergencia hacia otro criterio de evaluación de series porque este no me sirve. Bien, entonces vamos a aplicar los elementos que me dicen acá. Entonces vamos a entender qué significa que el término a la n más 1 quiere decir que donde esté la n, la vamos a cambiar por n más 1. Eso es lo que me está diciendo ahí. Que el término a sub n más 1 es reemplazar donde estén los elementos n, ponerlos n más 1. Bien, si lo hacemos, entonces mire que el elemento n más 1 de nuestra serie sería menos 3 elevado a la, aquí tenemos n, entonces ponemos n más 1. Bien, aquí tenemos otra vez n factorial, entonces ya sería n más 1 factorial, bien, sobre n más 2 factorial. Entonces, en este caso, aquí tengo n, pondría n más 1 más 2 factorial. ¿Alguna pregunta o inquietud? Supongo que todos saben eso. El que no, no se preocupe, me puede decir, hey, yo no entiendo cómo hiciste eso, de dónde salió. Me pueden preguntar, me pueden decir, pare, pues vamos a revisar ese ejercicio, no comprendí este punto, no sé qué haces ahí. Bien, y pues el término a sub n, pues evidentemente es la expresión que tengo ahí, ¿cierto? N factorial, n más 2 factorial. Bien, ahora, entonces, ¿qué me dice? Vamos a calcular entonces el límite cuando n tiende a infinito de la expresión. Primero la que está entonces como el n más 1, aquí está sobre n, aquí podemos organizarlo 1 más 2, ¿cierto?
n más 3 factorial sobre menos 3 a la n factorial, n más 2 factorial. Bueno, ¿cuál es la idea? O por lo general, ¿cuál es, digamos, como la idea de poder resolver o de utilizar el criterio de la razón? De alguna u otra manera, cancelar aquellos elementos, cancelar la mayor cantidad de elementos posible, ¿cierto? Dejar una expresión relativamente sencilla. Si nos analizamos acá, entonces vamos a tener que acordarnos de algunas propiedades muy importantes. Por ejemplo, cuando yo tenga esto, tengo que acordarme de las propiedades de la potenciación. Que les voy a dar aquí elementos para que vayan recordando cositas y de una vez vayan trabajando también esas ideas para poder que en este parcial no les vaya tan complicada la cosa. Bien, y cuando tengo, por ejemplo, este tipo de expresiones así, ¿sí? Entonces tengo que recurrir a recordar cómo se expresan los factoriales, ¿cierto? ¿O qué es el factorial? ¿Cómo se expresa el factorial? ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, por primer elemento, vamos a acordarnos acá. Si yo tengo una base y tengo dos elementos sumados en la potencia, yo eso lo puedo expresar, según la propiedad, como un producto de cada uno de esos elementos elevados a cada uno de ellos. No, la misma base elevada a cada uno de esos elementos de la potencia. Esta propiedad entonces me va a servir para poder caracterizar cómo puedo reescribir esto de una manera que me permita de alguna otra forma cancelar algo. ¿Bien? Y por otro lado, tenemos que recordar entonces que si yo tengo el n factorial, recordemos que esto es coger el elemento, ¿cierto? Y empezar a multiplicarlo por cada uno de sus elementos sucesivamente, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo 5 factorial, entonces tengo 5 por 4, por 3, por 2, por 1, ¿cierto? Cada producto va a ser en índice 1 menor, ¿cierto? Vamos a restarle 1 a la n para cada uno de los productos consecuentes. Estas dos propiedades o estas dos pequeñas ideas son elementales y fundamentales para poder resolver problemas de criterio de la razón. Por ejemplo, vamos a caracterizar el n más 3 para ver si lo comprendemos un poco. Si yo cojo el n más 3 factorial, miren que yo puedo escribir esto como n más 3, que es el primer término, mírenlo acá, y luego puedo escribir el n más 3 menos 1, que sería el segundo criterio, y n más 3 menos 2, ¿cierto? Y así sucesivamente me podría ir yendo. ¿Qué sucede? Aquí nos tenemos entonces el n más 3, bien. N más 3 menos 1, n más 2. N más 3 menos 2, n más 1. Y aquí podríamos decir, vea, esto después seguiría el n factorial. ¿Por qué podría decir que sigue el n factorial? Porque si nos fijamos, entonces, luego seguiría aquí el n más 3 menos 3. Y este me daría n, ¿cierto? Y luego sería n menos 1, me daría luego n menos 2 y n menos 3 y bla, bla, bla. Pero es que estos que están a partir de este término morado equivalen a estos que están acá. Es decir, que es lo mismo que expresar n factorial. ¿Todos tienen claro esa idea? O algo que pronto no comprendan de esa propiedad, de esa forma de expresarlo el factorial. Chicos, ¿están por ahí? Bien, hágale que si no, me preguntan, por favor. Me preguntan que eso es importante. Eso es importante, chicos, para que las cosas queden un poquito más claro para todo el mundo. Bien. Entonces, mire que al tener yo estas dos definiciones, muchachos, vea, casi que con estas dos definiciones podemos resolver casi que todos los problemas que tengan que utilizar criterio de la razón. Porque básicamente eso es lo más complejo que hay que hacer en el criterio de la razón, ¿cierto? Ahorita vamos a recordar que otros elementos vamos a necesitar para solucionarlo, pero por el momento esos.
Entonces, miren que yo menos 3 a la n más 1, entonces según la propiedad la puedo escribir como menos 3 a la n por menos 3 elevado a la 1, ¿cierto? Bien. Y el n más 1 factorial, entonces yo lo puedo escribir como n más 1 por n factorial. Bien. Todo dividido entonces. El n más 3, entonces, ¿cómo lo puedo escribir? Lo podría escribir como n más 3 por n más 2 por n más 1 por n factorial, teniendo en cuenta lo que les acabo de explicar ahorita. Y aquí entonces tendríamos el menos 3 a la n, el n factorial, y el n más 2, entonces, ¿cómo lo podría escribir? Lo podría escribir como n más 2 por n más 1 por n factorial. Bien, ya tengo, miren que ya tengo prácticamente todas las expresiones descompuestas con las dos pequeñas propiedades que les planteé ahorita. Ya, básicamente acá tenemos que tener mucho cuidado a la hora de empezar a simplificar las expresiones, ¿cierto? Hay que tener en cuenta la ley de medios y extremos y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que pues los factoriales van a desaparecer, ¿cierto? Que esta expresión se va a ir con esta expresión que tenemos por acá. Bien, que este n más 1 también se va a simplificar. ¿Sí? Ahora, tenemos que tener ahí cuidado. Vamos a ver qué otras cosas podemos simplificar. N más 1 aquí arriba por n. Este n más 3 más 2 más 1. Bien. Aquí n más 2, n más 1. ¿Alguna otra cosita? Entonces miren, por ejemplo, este n más 2 se va a ir con este n más 2. ¿Cierto? Ahí está. ¿Qué otras cosas, digamos, que podrían irse? Este n más 1 ya no podría irse con nadie, ¿cierto? Y este n más 3 ya no podría irse con nadie. ¿Todos saben por qué simplifica esas expresiones? ¿O a alguno no le queda claro qué expresión con qué se simplifica? Si les queda claro, me preguntan, me dicen, hey, mira, ¿por qué simplificó todo eso? Pero entonces, básicamente, esto me quedaría entonces el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de, entonces, medios y extremos. Recordemos, mira que todo esto quedó aquí arriba, menos 3 a la 1 quedó y lo multiplico por lo que me haya quedado abajo. O sea, n más 1, eso es un 1. Entonces me queda aquí menos 3 por n más 1. Bien, sobre. Ahora lo de abajo. ¿Qué me quedó abajo? N más 3 y ya. No me quedó absolutamente nada más. Solo me quedó el n más 3. Bien, ahí tengo. Ahora, chicos, ojo pues aquí con esto. Recordémonos qué propiedad representa valor absoluto. Recordemos que si yo tengo el valor absoluto de una serie de expresiones que se multiplican y se dividen, hay una propiedad que me permite separar cada uno de esos elementos por su valor absoluto. ¿Sí o no? Todos recuerdan esa propiedad del valor absoluto. Eso lo puedo hacer. Y claro, ¿por qué me sirve eso? Pues porque si ustedes se fijan por acá, yo tengo un menos 3. Y al yo separar esa expresión, me va a quedar valor absoluto de menos 3, pues que equivale a 3. Por eso es que lo quería mencionar. Entonces mira que esto aquí me queda. El límite cuando n tiende a infinito de 3. Valor absoluto de n más 1. Pero es que me están diciendo de una vez desde la serie, me dicen a mí que la serie es positiva, ¿cierto? Porque parte desde el 1 y va hacia el más infinito. Quiere decir que yo nunca voy a tener problemas acá, que siempre voy a tener expresiones positivas. Entonces lo escribo tal cual, n más 1 sobre n más 3. Bien, bueno muchachos, por propiedad de los límites, yo sé que yo puedo sacar este 3 del límite, ¿cierto? Recordemos de cálculo diferencial. El límite, cuando x tiende a cualquier cosa de una constante por una función, es lo mismo que decir la constante por el límite de la función. Aquí parte igual. El límite de una expresión cualquiera por una constante sale la constante del límite.
O sea que entonces yo puedo tener aquí 3 que multiplica el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre n más 3. Chicos, básicamente, casi que analizar problemas de convergencia o de divergencia va a partir, casi que en su mayoría, no diría que en todos, pero en muchos de ellos, va a partir de saber aplicar límites. Entonces, muchachos, la clave está en qué? Tenemos que recordar o repasar un poquito cómo se evalúan límites, cómo se resuelven límites. Que si ustedes no se acuerdan, muchachos, de cómo se resuelven límites, este tipo de ejercicios nos va a complicar, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí un límite al infinito. Entonces, recordemos que cuando tenemos un límite al infinito, pues como siempre en cualquier límite tenemos que evaluar, ¿ok? Esto me da aquí 3 y aquí me dice, bueno, evaluemos. Entonces me da infinito más 1, o sea que es infinito cualquiera. Y infinito más 3 me da infinito. Y 3 por infinito sigue siendo infinito. Me da entonces infinito sobre infinito. Me da una indeterminación. Muy bien. Hay una cosa muy importante. Para yo utilizar alguno de los métodos que aprendí para resolver límites, tengo que tener una indeterminación. Yo no puedo tener, ojo, yo no puedo tener formas indeterminadas, que no es lo mismo. Ojo con esto. Indeterminación no es igual a formas indeterminadas. Solo existen 2 tipos de indeterminaciones, infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Mientras que las formas indeterminadas, que son como infinito menos infinito, o 0 a la infinito, o infinito a la 0, o 1 a la infinito, cosas de ese tipo. Esas son formas indeterminadas. Cuando sucedan este tipo de casos, hay que hacer algunos tratamientos matemáticos para llevar nuestro problema a cualquiera de las 2 indeterminaciones. Porque con las indeterminaciones, a mí entonces ya me permite, por ejemplo, aplicar L'Hopital si yo no sé derivar, si yo no sé evaluar límites de otra forma. Entonces ya puedo aplicar L'Hopital. Pero para aplicar L'Hopital tiene que estar en indeterminación. Entonces, chicos, o sea, básicamente digamos que este parcial a veces no se pierde por los conocimientos de cálculo integral. Se pierde es porque a uno se le olvida evaluar límites, ¿cierto? Se le olvida como otras herramientas que se supone que ya deben de tener claras. Pero es que yo entiendo que a veces es difícil recordar tanta cosa. Entonces, por eso desde ya, muchachos, si tienen el parcial por cerquita, empiecen también a repasar un poquito cómo se solucionan límites, cómo se hace el L'Hopital, qué son las formas indeterminadas y las indeterminaciones, porque eso me va a ayudar a mí a poder abordar estos problemas un poquito más rápido. ¿Ok? Bien. Entonces aquí me da infinito sobre infinito. Entonces, ¿cuál es el método más sencillo que le enseñan a uno? Le dicen a uno, vea, si a mí me da infinito sobre infinito, entonces yo voy a dividir cada uno de los términos por la variable de mayor potencia que esté en la expresión inicial. Si nos fijamos, la mayor potencia para nuestra variable en este caso es 1, porque arriba abajo solo está elevado a la 1. Entonces quiere decir que voy a dividir todo por n. Es decir, yo divido cada término por n. N sobre n más 3 sobre n. Cuando yo hago esto, cuando yo evalúo esto que está acá, entonces miren que n sobre n me da 1 y aquí también me da 1. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo este tipo de expresiones? Entonces hay que recordarnos conceptualmente qué significa que yo tenga una expresión cualquiera de una constante sobre el infinito. Es como si yo cogiera en la calculadora, por ejemplo, y metiera 5 dividido 10 millones. Si yo hago eso en estos momentos en la calculadora, eso me va a dar 0.00000000000 y bla, bla, bla. Entonces, como se trata de límites, recordemos que el límite es un concepto que se refiere a acercarse. Es decir, que si yo tengo una expresión cualquiera, pues un número cualquiera, un elemento cualquiera,
dividido por un número muy grande, quiere decir que esta expresión se está acercando al cero. Y como está en un límite, yo puedo decir entonces que esto es prácticamente cero, se acerca al cero. O sea que si yo cumplo con eso mismo que acabo de decir, eso también es cero, o se acerca al cero. Quiere decir entonces que me queda 1 sobre 1, es decir, que esto es 3, que este límite es 3 por 1, o sea que este límite vale 3. Entonces, cuando yo evalúe el límite por el criterio de la razón, me dio 3. ¿Qué concluyo entonces de la serie? O sea, el límite de la expresión a a la n más 1 sobre a a la n me dio 3. ¿Qué concluyo? Que diverge, que la serie entonces diverge. Muy bien. ¿Todos ahí claro con ese? Ok. Bien. Vamos a ver otra vez a utilizar ya el criterio de la razón, pero para preguntarnos, sobre eso de, por ejemplo, encuentre los valores de X para los cuales converge una serie, o encuentre pues como es el radio de convergencia. Me parece que también eso es un ejercicio típico de parcial, ¿cierto? Para eso normalmente utilizamos pues, el criterio de la razón, ¿cierto? Entonces vamos a entender un poquito como esa idea. ¿Listo? Entonces vamos a ver de qué se trata. Entonces voy a coger un ejercicio cualquiera. Va aquí a crear una facilita, como para abordar. No facilita, pero sí como para abordar. Vamos a decir esto. Vamos a decir que es la siguiente serie. Menos 1 a la n por x más 1 a la n sobre 3 a la n por n al cuadrado. ¿Sí? Y me dicen a mí, vea, encuentre los valores, ¿sí? Para los cuales, encuentre los valores de x para los cuales la serie converge. Eso es lo que me están preguntando. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar entonces qué está pasando con la siguiente expresión. Entonces, si nos fijamos, tenemos potencias. Potencias. Potencia, ¿cierto? Potencia. Es decir, que podríamos aplicar el criterio de la razón, a ver cómo nos va con él. Entonces, vamos a hacerlo. Criterio de la razón, te recordemos. Límite, cuando n tiende a infinito, de el elemento a sub n más 1 sobre el elemento a sub n. Tienen que recordar otra vez, recordemos que tenemos 3 posibles cosas. Que esto sea mayor que 1, que esto sea menor que 1 o que sea igual que 1. Tienen que recordar eso muy bien. Ok. Vamos a definir entonces el elemento a sub n más 1. Entonces sería menos 1 a la n más 1 por x más 1 a la n más 1 sobre 3 a la n más 1 por n más 1 al cuadrado. Bien. Y si yo entonces planteo el elemento a sub n, pues es sencillo, es el mismo elemento que tengo inicial, ¿cierto? Menos 1 a la n, x más 1 a la n, sobre 3 a la n, por n al cuadrado. Bien. Entonces ahora sí, apliquemos, entonces uno dice, por el criterio de la razón, ¿cierto? O del cociente, o como le digan, a mí me lo enseñan como criterio de la razón. Entonces tenemos acá, y empezamos a plantear. A sub n más 1, es decir, menos 1 a la n más 1, x más 1 a la n más 1 sobre 3 a la n más 1 por n más 1 al cuadrado, todo sobre
menos 1 a la n por x más 1 a la n sobre 3 a la n por n al cuadrado. Bien, ahí está. Ok. Entonces, apliquemos algunas propiedades, ¿cierto? Vamos a aplicar algunas propiedades fundamentales iguales. Lo mismo. Aquí no debo volver a explicarles la propiedad porque ya, yo creo que ya la están identificando. O sea que solo lo voy a escribir, pero si tienen alguna duda me dicen, hey, ¿de dónde es que sacaste esto? Entonces, aquí puedo escribir menos 1 a la n por el menos 1 por el x más 1, ¿cierto? Por el x más 1 multiplicado el x más 1 a la n. Ahí está. Aquí puedo escribir 3 a la n por 3. Y aquí dejémoslo por el momento así, porque eso, si lo expando, me cae un polinomio ahí, no quiero todavía eso. Vamos a ver si puedo simplificar lo más que pueda así. X más 1 a la n sobre 3 a la n al cuadrado. Bien. Ahora sí, vamos a ver qué cosas puedo simplificar. Entonces, menos 1 a la n se puede ir con menos 1 a la n. X más 1 a la n se puede ir con x más 1 a la n. Y 3 a la n se puede ir con 3 a la n. Es decir, entonces, que por el momento me queda esto. El límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de. Entonces, medios y extremos, recordemos. Me queda menos 1, x más 1 por n al cuadrado sobre 3, queda el 3 acá, 3 por n más 1 al cuadrado. Muchachos, ¿preguntas ahí, inquietudes con eso? ¿O hasta ahí todo bien? Listo, hágale que me van diciendo. Bien, entonces miren acá. Si se fijan, por ejemplo, si se fijan, yo aquí tengo términos cuadráticos. Entonces, si yo tengo esto, por ejemplo, yo lo puedo escribir así. ¿Verdad? Voy a hacerlo. Voy a escribirlo de pronto un poquito con una organización diferente. Menos 1 por x más 1 sobre 3. Y esto va a estar multiplicado entonces por n sobre n más 1 al cuadrado. ¿Qué hice ahí? Simplemente me devolví a la propiedad inicial. A esta. Estaba así, lo escribí al contrario. Bien, ahora vamos a aplicar la propiedad del valor absoluto que les expliqué inicialmente. Entonces aquí sería como el límite cuando n tiende a infinito, entonces del valor absoluto de menos 1 por el valor absoluto de x más 1 sobre el valor absoluto de 3, ¿cierto? Multiplicado por el valor absoluto de n por n más 1 al cuadrado. Ahí está. Muchachos, valor absoluto de menos 1, 1. Valor absoluto de 3, 3. Ahí vamos como poniendo cositas. Entonces esto me queda el límite cuando n tiende a infinito de valor absoluto de x más 1 sobre valor absoluto de 3. Y aquí, ¿será que esta expresión de acá siempre va a ser positiva? ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Va a ser siempre positiva, siempre. Antes yo no tengo problema, la puedo escribir sin valor absoluto, porque siempre va a ser positiva. Bien, ahora sí, muchachos. Ojo acá, cuando me pregunten por radio de convergencia, muchachos, recordemos muy bien a qué variable se está examinando el límite. En este caso, ¿quién es la variable de evaluación del límite? ¿Cuál es la variable de evaluación, muchachos? N. Muy bien. Entonces, si yo tengo otra variable cualquiera dentro de la expresión del límite que no sea n, es decir, esto que está acá,
yo lo puedo considerar como una constante para mi evaluación, porque es que a pesar de que X sea una variable, pues X no es variable de evaluación del límite, o sea que esto sale del límite. Y siempre va a pasar de ese tipo de expresiones así. Aquí me queda límite cuando n, bueno, perdón, ahora yo escribo afuera lo que me quedaría entonces. Me quedaría entonces el valor absoluto de X más 1 sobre 3, ¿sí? Que multiplica entonces al límite cuando n tiende a infinito de n sobre n más 1 al cuadrado. ¿Bien? Ahora sí, lo mismo ahorita. Hay que evaluar este límite. Entonces vamos a evaluar ese límite. Si yo evalúo ese límite, vea. Entonces aquí tengo. Si yo evalúo el límite y una vez meto infinito, entonces infinito, infinito, infinito sobre infinito más 1, infinito. Y todo eso al cuadrado me sigue dando infinito sobre infinito. Es decir, que yo debo de dividir por la expresión más grande. En este caso es dividir pues por n dentro del cuadrado. Yo lo podría expandir, pero ¿para qué expando sabiendo que al fin y al cabo es igual? O sea que entonces aquí me quedaría, yo lo puedo poner como n sobre n más 1 sobre n y eso al cuadrado. Bien, 1, 1, 0. O sea que esto me da 1. Ese límite. Entonces aquí me va a quedar simplemente la siguiente expresión. X más 1 sobre 3, pues por 1. Pregunta, me están preguntando por los valores de X para que la serie converja. O sea que esta expresión completa que está acá tiene que ser ¿cuánto? Menor a 1. Muy bien. Para que converja, para que la serie converja, se cumple esto. Que esa expresión que yo encontré tenga que ser menor que 1. ¿Listo? Bien. Entonces, esto me quedaría entonces valor absoluto de X más 1 sobre 3 tiene que ser menor que 1. O sea que mi problema de normalmente, el problema que yo voy a encontrar para el radio de convergencia, o en otras palabras, para encontrar los valores de X que haga que converja una serie, se va a tratar de una desigualdad. Hay que resolver una inecuación. Y en este caso, inecuaciones con valor absoluto. Entonces, muchachos, miren que hay gente que cuando estudia cálculo diferencial solo aprenden para los parciales y ya, se les olvida todo lo otro, suprimen. Dicen, no, pues ya pasé el parcial, listo. Ya pasé el parcial, ya gané, ¿de qué me preocupo? Y llegamos a este parcial de cálculo integral y se da un golpe de sopetón contra la pared, porque muchas de esas herramientas del cálculo diferencial aquí las vuelven a retomar. Entonces, muchachos, ahí está la importancia realmente de tratar de comprender de la mejor manera los temas de las materias, ¿cierto? Uno no puede meter en saco roto muchos temas, porque uno nunca sabe cuándo los va a necesitar. En este caso, pues tenemos que acordarnos de algo. Lo primero, recordemos que en el denominador hay un 3 que es positivo. Yo lo puedo pasar a multiplicar acá, a este lado, y la desigualdad permanece igual. Es decir, que tengo esto. Ahí está. Ahora sí, ¿qué dice la propiedad del valor absoluto? Dice que si yo tengo, no sé, un valor absoluto así que es menor a un elemento B, entonces yo puedo plantear esto, o bueno, quitémosle esto por el momento, démoslo en su expresión inicial, la más básica. Me dice a mí que si yo tengo esto que está acá, yo lo puedo escribir así, menos B entre X, así, tal cual. ¿Sí o no? Eso es lo que dice eso es lo que me dice a mí la propiedad del valor absoluto.
Entonces, aplicando o interpolando esa información, mire que yo puedo entonces decir x más 1 menor que 3. Solo puedo escribir como menos 3 menor, lo que esté dentro del valor absoluto, menor que el valor positivo. Ah, ok. Entonces, esto, ¿ya qué puedo hacer? Como esto es más 1, simplemente resto 1 a todas las expresiones y ya. O sea que esto me queda aquí, menos 4, menor que x, menor que 2. Quiere decir que para que converja mi serie, inicialmente, la x tiene que pertenecer a los valores desde menos 4 hasta 2. Inicialmente. Bien, ¿alguna pregunta, muchachos, con eso? Ok. Pero aquí hay una cosa bien interesante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el valor absoluto fuese 1? Si la expresión, esta expresión no fuese 1. Pues en primera instancia diríamos que no es concluyente, ¿verdad? Que el criterio no aporta información, ¿verdad? Pero, como yo tengo que encontrar los valores para los cuales la serie converja, yo debería preguntarme, entonces, ¿qué está pasando cuando vale 1? Porque es que cuando vale 1 el límite, el criterio no aporta información, es porque yo a partir de ese criterio por sí solito no puedo determinar si justo cuando eso da 1 existan ahí valores que permitan que eso converja o diverja. Eso ahí no me aporta información. Pero cuando yo estoy hallando la convergencia de una serie a través de un valor de X, entonces es bueno preguntarme qué pasaría si esa delimitación de X vale 1. Si esa delimitación que yo encontré con el criterio de la razón vale 1. Porque a pesar de que no sea concluyente, yo puedo analizarlo un poquito mejor, porque eso ya se trata como de unas ecuaciones que yo podría resolver. ¿Sí me entienden eso? Ojo, estoy aclarando que esto se puede analizar solamente cuando yo utilizo o cuando yo quiero encontrar los valores para los cuales converge una serie respecto a la variable X. Si yo estoy analizando simplemente convergencia o divergencia de una serie cualquiera y uso el criterio de la razón, si eso me da 1, yo tengo que buscar otro método porque eso es no concluyente. Pero en este caso yo me estoy preguntando es, ¿qué pasará entonces cuando esto suceda? ¿Qué le pasará a la serie? ¿Va a converger o va a diverger? No lo sé y por eso me estoy preguntando entonces qué pasaría justo en ese momento. Miren que si yo hago este análisis acá, yo puedo decir, bueno, vamos a esto x más 1, el valor absoluto de x más 1 vale 3. Y por la definición del valor absoluto, entonces yo tengo dos posibles elementos acá. Que x más 1 evidentemente valga 3 o que menos x más 1 valga 3. Por este lado, miren que x puede valer 2, mientras que por este lado me queda menos x menos 1 igual a 3, ¿cierto? Entonces me quedaría que x vale menos 4. Es decir, que yo ya tengo mi problema, es saber si esto que está acá es la solución real o si esta es la solución real o si esta es la solución real o si esta última es la solución real. Es decir, yo quiero analizar qué pasa en los extremos. ¿Qué pasa si x vale menos 4 y si x vale 2? Porque yo ya sé que si x vale menos 4, que si x es mayor a menos 4 y es menor a 2, la serie converge. Eso ya lo sé. Pero yo quiero saber qué pasa en los extremos. Exactamente. ¿Será que en los extremos la serie va a converger o será que converge parcialmente? Pues, o sea, converge en un extremo sí y en el otro no. Puede pasar. O definitivamente no converja en los extremos y se quede como lo encontramos inicialmente. Por eso quiero
analizar esto que está acá. Ahora, como yo ya tengo los valores de X, ¿dónde los debo de reemplazar? ¿Quién cree que dónde debo ir a reemplazar esos valores de X para examinar convergencias o divergencias? ¿Quién me dice? ¿Quién cree? En la serie original, efectivamente. En la serie original, ¿cierto? En la serie original. O sea, por acá. En la serie original. Aquí está. ¿Cierto? Está en mi serie original. Entonces, mire, si X vale menos 4, entonces esto es lo único que acá va a estar, va a ser menos 3 a la n. Es decir, que tengo la expresión entonces, cuando X vale menos 4, voy a tener entonces esta serie. La serie es de n hasta 1 hasta el infinito de menos 1 a la n por menos 3 a la n sobre 3 a la n al cuadrado. Voy a tener esta serie. ¿Sí? Esa es una. Bien. Ahora, la otra, si X vale 2, entonces vamos a mirar la serie original. Si X vale 2, voy a poner por acá. Si X vale 2, mira que si X vale 2, este elemento que está acá sería 3 a la n. ¿Cierto? Ahí está. 3 a la n. Es decir que mi serie entonces original, si ese valor vale así, entonces sería esta. N cuando 1 al infinito de menos 1 a la n por 3 a la n sobre 3 a la n al cuadrado. Ahí está. Entonces, ahí tenemos otras dos series que podríamos analizar. Entonces, preguntas así como del millón. ¿Qué criterios utilizaríamos entonces para evaluar cada una de estas? Es más, mire que yo aquí puedo ir 3n con 3n y esta me queda entonces así. 1 hasta infinito de menos 1 a la n sobre n al cuadrado. ¿Cierto? Tengo esta serie. Bien. Y aquí. ¿Será que yo puedo hacer algún artilugio aquí matemático para que me quedara un poquito diferente? ¿Ok? ¿O no? Miren que yo aquí podría descomponer esto así, como menos 1 por 3 a la n. Y eso es lo mismo que tener menos 1 a la n por 3 a la n. O sea que yo podría simplificar este 3 a la n con este 3 a la n y esta serie me quedaría así. Este infinito de menos 1 a la n por menos 1 a la n sobre n al cuadrado. Ah, cierto, bien. Con menos 1. Y acá algo interesante, pensémoslo. Si yo tengo, digamos, supongamos que tengo menos 1 por menos 1 a la n, ¿sí o no? Tenemos esto aquí que está así. Técnicamente, yo eso lo puedo escribir así. Menos 1 a la 2n, ¿sí o no? Porque es la misma base, diferentes potencias, la sumo, ¿cierto? Y esto que está acá, yo lo puedo escribir así, como menos 1 al cuadrado elevado a la enésima. ¿Por qué lo puedo escribir así? Porque básicamente propiedad de la potenciación. Yo les dije que acá es muy importante esas propiedades. Claro, y miren esto, menos 1 al cuadrado siempre va a ser 1, ¿sí o no? Y 1 a la enésima vale 1, siempre. O sea que esta serie yo la puedo escribir así, de 1 hasta n al cuadrado. ¿Listo, muchachos? ¿Quién me dice esta serie cuál es? Serie P. Muy bien, eso es una serie P. Eso es una serie P. ¿Cuánto vale P? P es el exponente de acá, ¿vale? P vale 2. Y recuerden que en una serie P, si P es mayor que 1,
Entonces la serie converge. ¿Recuerdan eso? Ah, es decir que esta serie que está acá converge. O sea que inicialmente cuando x vale menos 4, converge. O sea que ya la solución de la x se está acercando, ya no es esta. Tengo tres posibilidades, tengo esta tampoco, entonces va a ser. Tengo dos posibilidades, o la opción 1 o la opción 2, porque yo ya sé que en menos 4 sí converge la serie. Vamos bien por ahí. Ahora tenemos que preguntarnos en 2. Si en 2 converge, esta es la solución. Si en 2 no converge, esta sería la solución. Pero nos falta analizar en 2. Entonces uno dice, bueno, vamos a coger la otra entonces. Vamos a mirar la segunda serie. Véanla aquí. ¿Por qué criterio podríamos hacerlo? Valentina propone el de la raíz. Jason propone el de Leibniz. Me gusta, a ver. Porque es que aquí no hay pues no hay como un único criterio, ¿cierto? A otro me podrá decir, no, usemos el de la comparación, usemos tal. Entonces, o sea, por ejemplo, Valentina no ha visto todavía el de Leibniz. Entonces, no diría, pucha, no lo he visto, entonces ¿yo qué hago, cierto? Ahí es verdad, Valentina no tendría como las herramientas suficientes para analizarlo. Pero mire que lo interesante, muchachos, es que vamos a tener bastantes criterios, ¿sí? Bastante criterios. Y eso me gusta, porque es que lo interesante, digamos, de este parcial es que hay muchos métodos de pronto de examinar esa convergencia de series, ¿cierto? No nos vamos a quedar con un único método. Y eso está bien. Entonces, el criterio ahí básicamente va a depender pues de varias cosas. Yo podría aplicarlo, es verdad, podría aplicarlo por Leibniz, pero también de pronto a lo mejor podría usar el criterio de la razón, ¿cierto? Perdón, el de la raíz, podría utilizarlo. ¿Y qué pasa si utilizamos el criterio de la razón? Habría que probar a ver entonces qué es más conveniente en nuestro caso. Pero bien, o sea, vamos como con algunas ideas bien interesantes. ¿Cierto? Digamos que yo personalmente utilizaría el criterio de Leibniz, ¿cierto? Yo utilizaría el criterio de Leibniz, que es el criterio de las series alternantes. No sé, Valentina, si de pronto eh, te mencionaron de pronto con ese nombre, criterio de series alternantes. No, no lo has visto. Valentina tampoco lo ha visto. O sea, mejor dicho, aquí entraríamos en algo que a lo mejor todavía no han visto y de pronto eso como que no aguanta mucho, ¿cierto? Pero entonces, a ver, voy a tratar como de, de, de plantearlo como de una forma sencilla, ¿cierto? Porque es que de pronto ahí como que no tengo como forma de explicarlo de una mejor manera. Pero bueno, las series alternantes tienen este comportamiento. O sea, uno sabe que esto sería alternante porque miren que aquí tenemos un menos 1. Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, si vale 1 la n, entonces va a dar menos 1 sobre, pues sobre aquí va a dar 1 al cuadrado. Pero si vale 2, entonces el que sigue ya no es menos 1, sino que va a ser positivo, o sea, va a ser 1 sobre 2 a la 2. Y cuando n vale 3, entonces vuelve a ser negativo, ¿cierto? Y cuando n vale 4, va a ser positivo. O sea, una serie alternante va a ser una serie. Ah, no, tranquila, Valentina, que eso no hay problema. Pero mire, una serie alternante, se van a dar cuenta que se los van a explicar, una serie alternante es una serie que está cambiando constantemente de signo.
positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, y así se va a ir siempre. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Eso es una serie alternante. Esa es la definición, o sea, alterna de signo. El criterio de Leibniz realmente es muy sencillo. ¿Por qué? Porque es que me dice el criterio de Leibniz, vea, si yo tengo una serie alternante, o sea, yo puedo descomponerla de la siguiente manera, o sea, puedo sacar lo que la está alternando, que por lo general lo que la está alternando va a ser un menos 1 a la n. Miren la expresión. Por lo general, eso es lo que la va a estar alternando, ¿cierto? O sea que yo técnicamente puedo separar el elemento de esa manera. Yo puedo separarlo así. ¿Qué me dice a mí? Entonces yo voy a trabajar con esto. Esto es lo que yo necesito trabajar. Y yo tengo que evaluar dos cosas. La primera, que mi función sea de que este elemento que está acá, el que acompaña la menos 1 a la n, sea decreciente. Es decir, que obviando los signos, o sea, eliminando los signos, quiero ver si conforme evalúo el número, cada vez se hace más pequeño. Mire, si pensamos en nuestra serie inicial, mire que esto es 1 sobre 1, ¿cierto? O sea, 1. Pero el otro es 1 sobre 4. Pero el otro es 1 sobre 9. Pero el otro es 1 sobre 16. ¿Cierto? Y el otro sería 1 sobre 25 y así nos podemos ir yendo. Entonces, si nos fijamos, miren que cada vez el número se hace más pequeño. O sea, 1 dividido 4 va a ser más grande que 1 dividido 9 y este más grande que 1 dividido 16. Es decir, que conforme yo avance, el elemento de la serie que está más adelante del otro va a ser más pequeño. Es decir, que mi función sí cumple con esta condición, que es decreciente. Eso es lo primero que me tengo que preguntar. ¿Será creciente o decreciente? Si es decreciente, entonces ya tengo el primer criterio de Leibniz evaluado. El segundo que me dice, simplemente que si yo compruebo que es decreciente, entonces hago este límite. El límite cuando n tiende a más infinito de ese elemento de la serie. Y eso me tiene que dar 0. Si estos dos criterios se cumplen, la serie converge. Eso me dice el criterio de Leibniz. Tengo que corroborar que es decreciente y lo segundo, tengo que evaluar el límite de ese término. Si me da 0 ese límite, entonces la serie converge. Vamos a ver si sí. Ya les demostré que efectivamente esta serie, que yo la puedo escribir así como para analizar el criterio de Leibniz, sería estos dos elementos, así. Esto. Y este es el A sub n. Y miren que acá les acabo de mostrar que ese A sub n efectivamente sí es decreciente, o sea que cumple el primer criterio. El segundo, evaluemos el límite. Ah, entonces evaluar el límite, muchachos, es simplemente el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n al cuadrado. Muchachos, evaluar un límite es reemplazar, eso es 1 sobre infinito. Y esto, y 1 sobre infinito, ahora les expliqué que esto es como dividir 1 con un número muy, muy grande, o sea que esto se acerca a 0. O sea que efectivamente también cumplí con el segundo criterio. Entonces, ¿qué concluyo de la serie menos 1 a la n sobre n al cuadrado? Que converge. También converge. Ah, entonces la solución no es esta tampoco. La solución entonces va a ser la número 1. Que para que mi serie, que los valores los valores de x que permiten entonces que esta serie converja, entonces son los x que pertenecen a menos 4 hasta 2 tomando el intervalo. Pregunta, inquietud, muchachos, con esto. Que de pronto los que acabaron de entrar deben estar un poquito perdidos porque, claro, ya llevamos un momentico con este ejercicio. Pero hágale que vamos a hacer otro. ¿Pero alguna pregunta o inquietud con esto, muchachos? Ah, ¿y cuánto es el radio de convergencia, Juan? Efectivamente, nuestro radio de convergencia entonces va a ser 3, ¿cierto?
Porque si yo planteara, pues si yo planteo esto en una recta, planteemos en una recta esto, aquí está el menos 4 y por aquí está el 2, ¿cierto? Menos 3, menos 2, 0, perdón, menos 1, 0, 1, 2. Entonces, equitativamente, a ver, 1, 2, 3. 1, 2, 3. O sea que efectivamente, si yo pusiera aquí la X, yo podría avanzar 3 hacia arriba y 3 hacia abajo, ¿cierto? O sea que mi radio de convergencia vale 3, efectivamente. Ese es mi radio de convergencia. Es simplemente calcular la distancia equitativa que hay en el intervalo. Bien, así es, Juan. Ok, entonces, vamos a mirar, analizar otro ejercicio bien interesante. Ustedes saben que existe un criterio de series que se llama el criterio de comparación. Pero a veces sucede que el criterio de comparación no es tan sencillo de hacer. No es tan simple, ¿verdad? ¿O qué creen? ¿Qué opinan de eso? Que sí es complicado, que si A se puede veces. resolver por los otros, mejor se hace por los otros. Maravilloso, ¿sí o no? Eso es, eso mismo he pensado yo siempre. El criterio de comparación, personalmente, me parece un criterio que requiere de mucha astucia matemática. Y yo siempre he pensado que el criterio de comparación a veces me parece un criterio que no es tan simple para estudiantes que apenas están aprendiendo el curso. Entonces, que uno apenas cuando entra al curso de cálculo integral y llega para el último parcial, uno apenas está aprendiendo el criterio de comparación. Y para uno volverse como experto creando comparaciones entre elementos, a veces es difícil, ¿cierto? Entonces, como a veces es difícil hacer comparaciones, hay algunos otros elementos que me permiten a mí, de alguna u otra manera, determinar las comparaciones que yo necesito hacer, a ver si son decrecientes o crecientes o qué cosas. Se los voy a explicar con un ejercicio de serie alterna. De pronto, pues Valentina que me dijo que no lo había visto ni nada de eso, no se preocupen, que ya expliqué que era una serie alterna, ¿cierto? Solo vamos a practicarlo los dos criterios que les expliqué ahorita, con uno que ahí vamos a hacer, tenemos que hacer una comparación para saber si es creciente o decreciente. El ejercicio que yo planteé ahorita, pues esa serie era muy fácil saber que era decreciente, pero voy a plantear uno donde no es tan sencillo ver la comparación. Entonces, hay una herramienta que me permite determinar si es creciente o decreciente. Entonces, vamos a plantear esta serie. Vamos a decir esta serie, cuando n tiende a 1 hasta infinito, ¿sí? De menos 1 a la n, que multiplica a la raíz enésima de 1 más 2n al cuadrado. Uy, perdón, se me fue un poquito como torsión. Bueno, y volví me torcí. Ok, ahí está. Bien, yo sé en primera instancia que esto es una serie alternante. ¿Por qué? Porque si lo vemos acá, acá está el factor menos 1 a la n. Esa es como la primera clave que me permite a mí, digamos, no es que siempre suceda que vaya a ser alternante, pero es como el primer elemento que me permite de pronto pensar en identificar si es alternante. En este caso, si es alternante. Miren que si vale 1 sería negativo, pero si vale 2 sería positivo, si vale 3 sería negativo, o sea, todo el tiempo va a pasar menos, más, menos, más, menos, más, y así sucesivamente se va a ir yendo mi serie, ¿cierto? ¿Por qué lo sé también? Pues porque acá tengo más y por acá siempre es positivo, entonces efectivamente es una serie que va a ser alternante. Bien, o sea que como es una serie alternante, puedo utilizar el famoso criterio de Leibniz o el criterio de las series alternantes, ¿cierto? Se llama criterio de las series alternantes. Alternantes. O también pues le dicen el criterio de Leibniz, ¿cierto? Bueno, ahí no recuerdo bien cómo escribe, pero el de Leibniz. Ok. Entonces, recordemos, para el criterio de Leibniz tengo que averiguar dos cosas, o para el criterio de series alternantes. Número uno, que
la expresión que yo tenga sea mayor a la expresión que sigue. En otras palabras, es decir o explicar que esto es decreciente. Que eso es decreciente. Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. ¿Bien? Lo primero que tenemos que preguntarnos. Y el segundo criterio es determinar el límite cuando n tiende a infinito del a sub n tiene que valer 0. Si estas dos cosas se cumplen, entonces puedo decir que la serie converge. Bien. Vamos a mirar aquí. Entonces vamos a coger, este sería nuestro a sub n. Entonces, mire que el a sub n entonces sería la raíz enésima de 1 más 2 n al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería a sub n más 1? Pues entonces sería la raíz. Acuérdese que yo reemplazo n, lo pongo por n más 1. Eso es lo que hay que hacer. Entonces sería la raíz de a sub n, de raíz de n más 1 más 1, 2 que multiplica a n más 1 al cuadrado. Y yo me tengo que preguntar, ¿será que a sub n es mayor que a sub n más 1? O sea, eso sucede. Pregunta, ¿será fácil poder comparar esto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será fácil poder determinar si esas vainas, si la de la izquierda es menor a que la de la derecha? ¿Cierto que no? Eso es un monstruo. O sea, hacer esa comparación no es tan sencilla. O sea, comparar, por eso digo que el criterio de la comparación a veces no es tan simple, es que comparar cosas no es tan sencillo como parece, no es trivial realmente. Es una cosa que requiere de muchísimo análisis matemático. Entonces, por ejemplo, en el criterio de Leibniz, muchas veces nos puede pasar esto, que a veces no sepamos cómo comprobar que algo es decreciente o no es decreciente. Pero, cálculo diferencial nos permite otra herramienta muy poderosa para determinar cuándo una función es creciente o cuándo una función es decreciente. ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? Es más, creo que es del último parcial. Ah, la derivada. Efectivamente. El criterio de la primera derivada. ¿Qué dice el criterio de la primera derivada? Que si yo derivo una función cualquiera y esta es positiva, significa que es creciente, ¿cierto? Y si esta me da negativa, significa que es decreciente. Eso me dice el criterio de la primera derivada, ¿cierto? Eso me dice el criterio de la primera derivada, básicamente. Entonces, aquí vamos a preguntarnos eso. Entonces, yo voy a coger mi función y me voy a coger este término a sub n y voy a decir, vea, para que no perdamos el tiempo, sea f de x, entonces, raíz de x, perdón, ya no va a ser n, sino raíz de x, y lo otro es 1 más 2x al cuadrado. Ahora bien, ¿yo qué hago? Pues voy a aplicar, voy a determinar si esto es decreciente, es porque su expresión homóloga, que es raíz de n sobre 1 más 2n al cuadrado, es decreciente. Y si eso es decreciente, muchachos, entonces yo ya estaría cumpliendo con el primer criterio de Leibniz. Dalo acá. Yo necesito corroborar eso. Entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo lo hago? Derivando. Si no se acuerdan cómo derivar, recuerden que yo les dije inicialmente en el taller, muchas de las herramientas de cálculo diferencial se van a utilizar en este parcial. Resolver límites al infinito. ¿Sí? Acordarse de derivar también es importante. O sea, muchachos, hay que acordarse, ¿cierto? Por eso les decía, yo a veces no podemos estudiar solo para el parcial porque puede que nos la necesitemos en algún momento. En este caso vamos a necesitar esa herramienta de derivación.
Recordemos que para derivar, si yo tengo una expresión que es una división, derivar esta expresión, entonces es la derivada del primero, o sea, el de arriba por el de abajo menos la derivada del de arriba, pero la expresión de arriba por la derivada del de abajo sobre ese denominador al cuadrado. Entonces, si yo empiezo a derivar esto, dice acá, vamos a hacerlo lentamente primero. Entonces es la derivada del de arriba por el de abajo menos el de arriba por la derivada del de abajo. Ahí está. Sobre el de abajo al cuadrado. Esa es la expresión, entonces yo solo apliqué la formulita. ¿Listo? Entonces, vamos a derivar, muchachos, aquí hay que acordarse, eso no les puedo olvidar. Es más, si lo van a necesitar para ecuaciones diferenciales, entonces no se pueden olvidar de esas cosas, tienen que acordarse. Eso no se puede olvidar. Entonces, la derivada de la raíz de x, recordemos que es 1 sobre 2 raíz de x. Antes, 1 sobre 2 raíz de x. Por 1 más 2x al cuadrado menos 15 y a raíz de x. Y la derivada de esto que sería 4x. Porque la derivada de 1 es 0. Entonces la derivada de 2x al cuadrado es 4x. Aquí esto me queda por 4x. Y todo esto va a estar entonces por 1 más 2x al cuadrado. Ya hice ya derivé. De aquí para allá es como organizar un poquito la expresión para que se vea más bonita, ¿cierto? Como por términos analíticos. Entonces yo voy a hacer suma de fracciones. Es todo esto que está por acá, por este 1 que está acá y este que está acá por esta expresión de allá. Eso se me queda simplemente 1 más 2x al cuadrado menos, o sea que me queda 2 raíz de x por 4x raíz de x, ahí está. Y todo va a estar dividido sobre 2 raíz de x y todo esto va a estar dividido sobre 1 más 2x al cuadrado. Bien, ya aquí simplemente un poquito de matemáticas, muchachos, ¿cierto? Aquí está entonces 2 por 4, 2 por 4, entonces 8, 8x y raíz de x por raíz de x, entonces es x, o sea que x por x me da x al cuadrado. Entonces 8x al cuadrado. 8x al cuadrado y ley de medios y extremos, entonces me queda 2 raíz de x que multiplica a 1 más 2x al cuadrado. Ahí está. Bien. Puedo hacer como esta resta, o sea que ya la expresión de la derivada, 1 menos 6x al cuadrado, 2 raíz de x por 1 más 2x a la 2 al cuadrado. Entonces uno dice, bueno, y ahora entonces me preguntaré yo, ¿qué sucede para las x positivas? Recuerde que es que mi serie está desde n igual a 1 hasta infinito, es decir, pues que mi x, el valor mínimo que puede tomar es 1. Entonces, ¿qué pasaría para esta función, para esta derivada? ¿Qué pasaría entonces con los valores y sus signos? ¿Qué es lo interesante? Mire que yo acá tengo una división de un número que va a ser relativamente grande, ¿cierto? Eso va a ser relativamente grande. Eso quiere decir, pues, que acá va a dar un número grandote, lo que sea. Pero si se fijan, todo es positivo. Positivo, positivo, positivo. Entonces ahí no hay nada que yo pueda analizar. Pero aquí sí tengo que analizar. Si se fijan, aquí hay un signo negativo que corresponde a la X. ¿Qué pasaría, muchachos? Si yo pongo el 1, si yo empiezo con el 1, evidentemente 1 menos 6 va a ser más grande el menos 6, ¿cierto? Es decir que a partir ya desde el 1 y de ahí para arriba, esta expresión siempre va a ser negativa para cualquier valor de X que sea mayor o igual a 1. Y si yo corroboro, muchachos, de que la derivada me dio negativa para cualquier valor de mi función desde x a 1 hasta arriba, ¿qué concluyo entonces para el primer criterio de Leibniz? Que la función es o que la expresión es el término azul Regresa.
es decreciente. Muy bien. O sea que cumplí con lo primero. Evidentemente, A sub n es decreciente. ¿Y qué es lo segundo que tengo que hacer? Entonces hay que evaluar el límite cuando n tiende a infinito de la raíz de n sobre 1 más 2n al cuadrado. Es decir, hay que evaluar ese límite. Y evaluando ese límite, lo mismo de siempre. Para resolver límites infinitos, primero reemplazo. Raíz de infinito, infinito. 1 más 2, infinito al cuadrado, infinito. 2 por infinito, infinito. Infinito más 1, infinito. Me da infinito sobre infinito. Quiere decir que entonces yo tengo que dividir la expresión, ¿cierto? Yo tengo que dividir la expresión entonces por la variable con el mayor exponente. Aquí tengo n a la 1 medio y aquí tengo n al cuadrado. Quiere decir que yo voy a dividir todo por n al cuadrado. Porque eso me queda n a la 1 medio sobre n al cuadrado por 1 sobre n al cuadrado más 2 n al cuadrado sobre n al cuadrado. Entonces, a ver, esto me da 0, ¿verdad? Por aquí. Entonces esto me da 1. Y como el exponente es mucho menor que el del denominador, esto me da 0. O sea que esto básicamente es 0 sobre 2 y vale 0. Quiere decir entonces que como conclusión, ¿qué puedo decir de la serie? Cumplí con el segundo criterio. Entonces esta serie es convergente. Convergente. Muy bien. Chicos, aquí entonces con este taller presenté básicamente varios problemas. El primero, presenté un problema que se soluciona por el criterio de la razón. Expliqué las propiedades elementales que yo necesito recordar acuérdense, de las potencias, del valor absoluto y de el factorial que me permiten a mí resolver criterio de la razón de una forma más sencilla. Luego planteé un ejercicio un poco más complejo donde tenía que preguntarme los valores de X que hacía que convergiera una serie en específico. Utilizamos otra vez el criterio de la razón, pero esta vez ya teníamos que hacer un análisis más profundo y les expliqué cómo podemos encontrar eso de los valores de X y qué propiedades hay que recordar para eso, ¿cierto? Pero luego entramos a un problema de extremos para determinar en los extremos qué estaba pasando. Y a partir de los extremos, mire que analizamos un poquito una serie P y una serie por el criterio de Leibniz. Que en esa serie de criterios de Leibniz que yo encontré, básicamente era muy sencilla de analizar su decrecimiento. Por eso quise plantear otro ejercicio de series alternantes para utilizar el criterio de Leibniz, pero esta vez donde ya no era tan simple comparar las dos expresiones y saber si era decreciente o no. Entonces, para eso tocó utilizar el criterio de la primera derivada para saber si era decreciente o no. Y a partir de eso poder solucionar el problema de Leibniz. Muchachos, los invito a que empiecen a repasar esas propiedades básicas y esos elementos de cálculo diferencial. Recuerden, límites al infinito. Recuerden, inecuaciones de valor absoluto. También, derivación. Con esas tres cosas vamos a tener herramientas ultrapoderosas para poder utilizar los criterios de cálculo integral. Listo, cuídense. Hasta luego.